Dice la Escritura: se alegrará el justo cuando viera la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. El impío es aquel que hace impiedad. El impío es aquel que obra en contra de la voluntad de Dios y atenta contra todo lo que es de Dios. Aquel que no tiene a Dios por el Señor, aquel que no tiene al verdadero Dios por su Señor, aquel cuya lengua habla todo tipo de palabras sin temor a Dios, porque este es el que no tiene temor de Dios, aquel que obra sin acordarse que hay un juicio y sin entender que hay un juicio que le espera. Este es el impío, llámese creyente o no sea creyente, llámese cristiano o no cristiano. No es que el nombre de cristiano hace a alguien impío y el nombre de no cristiano del mundo hace a alguien impío, no, sino sus obras, su corazón, así dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis, no por sus títulos, no por lo que dicen ser, sino por sus frutos. El fruto es el fruto del Espíritu Santo, el bueno. El fruto malo es el fruto del mundo, y el fruto del mundo lo tiene el impío, aquel que no conoce a Dios, aquel que no teme a Dios, aquel que no tiene a Dios por su guía, por su Señor, aquel que no tiembla ante la palabra de Dios. Y así, dentro de la congregación que dice ser de Dios, hay justos e injustos, hay hombres piadosos y hay hombres impíos, pero más son los impíos que los justos, porque así es que dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por tanto, la manada pequeña es la menor parte del pueblo, pero la mayor parte del pueblo son hombres impíos. Y así también demuestra la Escritura cuando el Señor dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó entre pedregales y otra parte cayó entre espinos, y solo una parte de las 4 partes que caen en diferentes partes cayó en buena tierra. Y estos son los justos, estos son los que dan fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Pero el resto termina siendo impío, unos por amor al dinero, otros porque no pueden sufrir el oprobio, no pueden sufrir el vituperio de Jesucristo, otros porque no entienden realmente la profundidad de las Escrituras y el corazón de Dios y todo lo que Dios habla, sino que toman a la ligera el Evangelio de Cristo Jesús. Y así se levantan en la misma congregación justos e injustos, piadosos e impíos. Y por eso cuando el Señor habla acerca de los impíos y habla del impío que escarnece al justo, no está hablando de aquel que está en el mundo, sino está hablando de aquel que está dentro de la casa, porque de la casa se levanta el que se levanta contra el justo. Aquel que dice ser de Dios es el que más daño hace, y por eso es que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y es la casa del Señor, es la casa del Padre. De allí es que sale el enemigo del hombre, y por eso es que el Señor dice: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. ¿Por qué? Porque creciendo juntos el trigo y la cizaña, es necesario que así acontezca. Creciendo juntos el trigo y la cizaña, el justo siempre es escarnecido, el justo siempre es perseguido, el justo es vituperado, el justo es calumniado, el justo es oprimido, el justo es llamado impío, el justo es llamado enemigo. Y por eso fue que el Señor dijo que nos gocemos y nos alegremos cuando por su causa nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Esto no lo hace el del mundo, esto lo hace la cizaña, porque dice que el reino de los cielos es semejante a un señor, padre de familia, que sembró buena semilla en su campo. Pero dice que mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y al crecer, entonces creció también la cizaña, al crecer el trigo. Y los hombres le dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿De dónde tienes cizaña si tú sembraste buena semilla? Y el Señor les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y ellos le dijeron: ¿quieres que las arranquemos? Y el Señor les dijo: no. Dejad crecer lo uno y lo otro juntamente hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los segadores: id y arrancad primero la cizaña y quemadla en manojos, y al trigo entonces separarlo, porque esto es lo que acontece en el fin del tiempo, que el Señor quemará la cizaña
quemará a los impíos. Pero los impíos no son aquellos que están dentro de la congregación y viven en el mundo y viven en la congregación y son pecadores, como aquellas personas que no pueden salir de sus pecados porque están atados a sus pecados, pero quieren salir de sus pecados. No, sino aquellos que no se dicen ser pecadores, como aquel hombre que oraba allí consigo mismo y se daba golpes de pecho y decía, mientras había un pobre y un humilde que oraba y decía, ten misericordia de mí, Dios, pecador, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y este otro se daba golpes de pecho y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, avaros, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y así dice que se daba golpes de pecho. Y aquel salió justificado antes que este. Y estos son aquellos que no reconocen su pecado, no aquellos que están atados en su pecado, porque allí hay un publicano pecador, allí hay uno que realmente está atado en pecados, está atado en cosas que no quiere estar atado, pero en contra de su voluntad está atado, pero clama a Dios, suplica a Dios misericordia, este será librado, aunque esté en la congregación con ciertos pecados, será librado por su temor reverente, porque ha clamado a Dios, porque ha inclinado su corazón a Dios, porque lo ha derramado para realmente recibir la gracia del cielo. Estos son los pobres que heredarán el reino de los cielos, los pobres de los cuales es el reino de los cielos, como el Señor lo prometió y dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Se hacen pobres porque van y reconocen sus pecados, van y entregan a Dios aquello que es débil en sus vidas, y el poder de Dios entonces se perfecciona en estas personas, en sus debilidades. Pero aquel que dice que se da golpe de pecho, porque aquel va no pidiendo compasión, aquel va no diciendo que ha pecado, aquel va no diciendo ser inicuo, aquel va no teniendo debilidades, según él, es aquel que es impío dentro de la casa de Dios, el que oprime al justo, el que oprime a aquel que verdaderamente busca y teme a Dios, el que oprime a aquel que verdaderamente vive en la presencia de Dios, y todo aquello que Dios le revela al pobre, al humilde, al manso de corazón, aquello resulta ser motivo de escarnio para él, de parte de aquellos que realmente no buscan a Dios, porque se dan golpes de pecho y dicen, gracias porque estoy en tu casa, gracias porque me salvaste, gracias porque soy líder, gracias porque soy predicador. Y estos son aquellos que son los impíos que escarnecen al justo. Son perseguidos los justos por los impíos dentro de la casa del Señor. Así dice el Señor. Vuestros hermanos que os oprimen, vuestros hermanos que hablan mal de vosotros, que hacen todo tipo de cosas de mal de vosotros, vuestros hermanos, dice, que os oprime, que os echan fuera por causa de mi nombre, ellos serán confundidos cuando Dios se manifieste para alegría vuestra. Ellos, dice, serán confundidos, vuestros hermanos, aquellos que os oprimían, vuestros hermanos. Estos son los impíos, están dentro de la casa del Señor, no están fuera, sino que están dentro de la casa. Pero dice que en el tiempo en que el Señor se manifieste, entonces se sabrá que verdaderamente eran impíos, aunque pensaban que no lo eran, aunque pensaban que eran justos, porque eso es lo que acontece. Ese es el clamor de la esposa. La esposa es oprimida, a la esposa se le quita su manto de justicia, pero no que se le quita en el mundo espiritual, porque el hombre, por mucho que oprima al hombre, y el hombre, por mucho que le haga al hombre en el cuerpo, en lo físico, no se lo puede hacer en el mundo espiritual. Y por eso que el Señor dice que no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y siendo así, también el hombre le hace al hombre cosas en el cuerpo, no solamente de matar, sino muchas otras cosas que en el mundo espiritual no puede acontecer. Y por eso es que la esposa dice en el libro de Cantar de los Cantares, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. ¿Cuáles son los guardas que rondan la ciudad? ¿Cuáles son los guardas de los muros? Esto el Señor me ha declarado. La ciudad es la ciudad espiritual donde habita el pueblo de Dios. Esta es la ciudad y sus muros son la doctrina
doctrina, la que debe de ser la doctrina del Señor. Pero la ciudad ha sido levantada y ha sido rodeada de muros de falsas doctrinas, doctrinas de hombre, salidas de los corazones de los hombres en sus estudios teológicos, salidas de los corazones de los hombres en sus deseos, en sus propias obras, salidas de los corazones de los hombres de sus propios concilios, de sus propias reuniones y de muchas formas de las cuales han salido las doctrinas de los hombres y rodean la ciudad espiritual. Por eso que también el libro de Salmo describe las escrituras que la ciudad está llena de violencia, la ciudad está llena de iniquidad, la ciudad está llena de injusticia, pero se refiere a la ciudad espiritual. No a una ciudad física, no a una ciudad material, no a una ciudad tangible de la tierra, sino a una ciudad espiritual donde habita el llamado pueblo de Dios. Y entonces la esposa dice: me hallaron, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros, porque estos son los que defienden la ciudad. Defienden, dicen ellos, que la casa de Dios, defienden, dicen ellos, la doctrina de Dios, y con sus doctrinas, que son los muros, entonces ellos oprimen al justo. ¿Y cómo hieren y cómo golpean a la esposa del Señor? Porque ella viene con revelación de Dios, porque le teme y busca su presencia verdaderamente, y no recibe nada del hombre, sino que recibe todo de Dios. Y cuando recibe la verdadera revelación del cielo, recibe los verdaderos frutos del cielo, como recibía José de Dios, los frutos del cielo y las revelaciones del cielo, y era escarnecido y era vituperado por sus hermanos, y era odiado por sus hermanos, y fue vendido por sus hermanos. Así acontece en el final. Asimismo, él es la esposa que clama, y sus hermanos son los guardas de los muros. Así, los guardas de los muros son aquellos que defienden a capa y espada, y defienden con todo furor y con todo supuesto celo, pero el celo de ellos mismos, lo que es, dicen ellos, la casa de Dios, de lo cual el Señor dice: no se engañe diciendo casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová, porque esta no es casa de Jehová, es casa del hombre. Es casa del hombre, y el hombre dice: casa de Jehová es esta, casa de Jehová es esta, engañándose a sí mismo. Estos son los que defienden la casa, y estos golpean a aquellos que dan los verdaderos frutos, y que verdaderamente defienden los verdaderos frutos del Señor, porque así Dios se lo declara. Aquellos no son regidos por los hombres, aquellos no son regidos por las teorías de los hombres, ni por los reglamentos eclesiásticos. Aquellos son regidos por el Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios les ordena algo, va en contra del reglamento eclesiástico, y esto hace que se enfurezcan los líderes, como crujían los dientes aquellos hombres, los fariseos y los ancianos del pueblo, cuando Esteban les declaraba las escrituras y les declaraba por el Espíritu y el poder y la autoridad que Dios le daba y la sabiduría que Dios le daba, todas las cosas, crujían los dientes contra él y lo querían matar hasta que lo apedrearon. Y así mismo es como acontece. Ella es golpeada, ella es llamada escarnecedora, la esposa. Ella es llamada infiel, ella es llamada rebelde, ella es llamada injusta, ella es llamada que no se somete al hombre, a los pastores, a los líderes, que en su mayoría son sepulcro blanqueado en el tiempo del fin, porque dice la Escritura que los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, y por eso no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Por eso la tienda del Señor está destruida, y todas sus cuerdas están rotas, y ya no hay más quien levante su tienda, ni quien cuelgue sus cortinas, por causa de la infatuación de los pastores. Y vuelve y repite y dice: pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Estos son los impíos, los que se levantan desde allá. Y todo aquello que realmente no buscan a Dios, llámese líder o llámese como se llame, porque el no buscar a Dios es el principio para la desgracia del hombre. Para que el hombre se levante contra Dios, a través de levantarse contra el humilde, porque levantándose contra el humilde que si busca a Dios, contra Dios se levanta. Blasfemando contra el humilde que si busca a Dios y que realmente vive en la comunión con Dios y que conoce los secretos y los misterios del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo, contra Dios se levanta, y así entonces lo golpea, incluso lo injuria y lo calumnia. Y por eso es que cuando dice: me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros, es que le quitan su manto de justicia, pero hablando espiritualmente, le quitan lo que realmente de ella es
ella, de su propio corazón sale un criterio erróneo, de su propio corazón sale un criterio errado, un criterio confuso de su propia mente, no el de Dios, porque el criterio que tiene Dios acerca de este verdadero creyente, ellos no lo conocen, y siendo humilde es llamado soberbio, y por eso le quitan su manto. El manto de humildad se lo quitan en sus corazones y dicen: usted es un soberbio, y usted es un altivo, y usted es un rebelde. No siendo así, siendo que es manso a la voz del Espíritu Santo, siendo que es humilde a la voz del Espíritu Santo, y siendo que es obediente a todo lo que Él le manda, porque vive en su secreto y no puede y no quiere obedecer a las leyes eclesiásticas, y diciéndole así, le quitan su manto de humildad, le quitan su manto de mansedumbre, y le quitan su manto de obediencia, y le ponen un manto de rebelde, le ponen un manto de soberbio, y le ponen un manto de arrogante, y le ponen todo tipo de cosas negativas, poniéndole un manto negativo, quitándole el verdadero. Así como el Señor le quitaron su ropa y le vistieron allí una ropa de escarlata. Asimismo le quitaron su manto de encima y lo vistieron con un manto de escarlata, un manto que no es de Él, un manto que no proviene del Espíritu Santo. Le quitaron el de Él, y esto es lo que acontece. Y así es que ella dice: me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros, me golpearon espiritualmente, me golpean, golpean a la esposa, golpean, la hieren, porque ella va y tiene que pedir entonces clamor y misericordia a Dios por ellos, porque le golpean, y aquella, con la compasión que Dios le ha puesto, va y ora por ellos y ora por ella, para que no le quede remordimiento y resentimiento en su corazón. Y por eso dice: me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y por eso es que el impío dentro de la casa de Dios persigue al justo, persigue el impío al justo, y procura matarlo. Atenta contra él y procura matarlo, espiritualmente hablando, pero dice: Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Y el Señor tomará venganza de todo esto, desde el liderazgo, y el Señor les dirá: ¿quiénes sois vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Entonces, esto es lo que acontece, y esto es lo que hacen: moler la cara de los pobres, su rostro espiritual. Majáis mi pueblo, lo devoráis. Y también cuando allí el Señor dice acerca de los que no buscaron a Jehová, que devoran a su pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Los que devoran al pueblo de Dios están dentro del mismo pueblo, sean líderes o no, no solo líderes, todos aquellos que no buscan a Dios, pero que en sus corazones se forman un propio Dios y se creen justos y se creen santos, que se levantan contra el justo, que verdaderamente viven una continua humillación a Dios, porque su vida no es de Él, sino que es de Dios, porque el que no busca a Dios se convierte en impío. El que no busca a Dios, sea líder o sea quien sea, se convierte en impío. Y buscar a Dios no es a la manera del hombre, es a la manera que el hombre debe de negarse a sí mismo, que el hombre debe de renunciar a su propia vida para buscar verdaderamente a Dios. En todo tipo de búsqueda de oración sin cesar, y ruego, clamor y ayuno y lectura en abundancia sobre abundancia de las Escrituras, y preguntándole a Dios todo, yendo por donde Dios le diga que vaya, preguntándole qué hacer, qué no hacer en toda su vida, y teniendo por mayor importancia la búsqueda y el secreto de Dios que la búsqueda de los hombres, la comunión con los hombres, y su vida secular y su vida personal. Esto es verdadera búsqueda de Dios, y cuando el hombre vive así, el hombre entonces lleva los frutos del Espíritu Santo y es perseguido por el impío. Pero cuando el hombre no hace esto, sino que el hombre lleva una vida religiosa, una vida de solamente congregarse, una vida de solamente decir que es cristiano, una vida de saco y de corbata, va de una confraternidad a otra y de campaña en campaña, una vida religiosa, una vida de esquemas eclesiásticos, el hombre no puede buscar a Dios, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, o haces una o haces otra. Y cuando esto es así, esto se convierte en impío, como lo eran los hermanos de José, y como eran todos aquellos que contendían contra el Señor, como lo eran todos aquellos que desde la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo descendió y hizo allí profesar su verdad a toda la tierra, perseguían al pueblo de Dios. Del mismo pueblo judío salían los perseguidores, de aquellos hombres que eran celosos por su propia ley. Y así acontece en el tiempo del fin, pero ahora no son celosos por la ley de Moisés, aunque muchos sí, por la ley de Moisés, aunque muchos sí, pero
Ahora, dentro del pueblo de Dios, ese no es el celo. El celo es por la ley del hombre, por la ley de la sociedad cristiana, por la ley eclesiástica, por las leyes establecidas por los concilios, sin que el Espíritu Santo revele nada, porque no han buscado a Dios. Aquellos que no buscan a Dios, aquellos que realmente en vez de buscar a Dios se han dedicado a otras labores y se han afanado en otras cosas. Estos son los que persiguen al justo, pero dice que Dios tomará venganza. El Señor dice que tomará venganza, y el justo lavará sus pies en la sangre del impío. Yo le hice esta pregunta al Señor: ¿cómo lava sus pies? Y esto me respondió el Señor: porque el justo camina en justicia y camina por senda de rectitud. Él camina por los senderos justos que el Espíritu Santo lo guía, por los senderos justos que el Espíritu Santo le pone delante. Donde quiera que el Espíritu Santo le dice: ve, allí va, haz esto, esto lo hace, no hagas esto, esto no lo hace. Sin embargo, este camino es blasfemado por aquellos que hacen sus propias obras y que van por su propio camino, pero que están en la iglesia y que son líderes. Y cuando ven al justo haciendo esto, ellos blasfeman de este camino, y ellos juzgan este camino, y ellos critican este camino, ellos golpean este camino, y así sus pies los ensucian en sus corazones. Y entonces el justo va con sus pies dentro de los corazones de aquellos impíos, va con sus pies sucios, aparentemente sucios. Pero dice que cuando Dios se manifieste y que los juzgue y que se vengue de la impiedad de aquellos impíos, entonces el justo verá que sus pies ahora los verá limpios a los ojos de todos, y ellos entonces verán que aquel camino verdaderamente era limpio. Aquellos que le llamaron aquel camino sucio, entonces ahora verán que aquel camino era limpio, y ahí entonces espiritualmente el justo lavará sus pies en la sangre del impío, porque en ese momento su alma será derramada para ser arrojada al Hades. Esa es la sangre, el alma de ellos que será confundida y que será arrojada a las tinieblas de afuera. Y por eso dice que el justo lavará sus pies en la sangre del impío, y el impío no es el del mundo, sino que es el que dice ser de Dios, pero no lo es. Y el justo es el que busca a Dios. El justo es el humilde, el manso de corazón, el que no hace nada por sí mismo, y el que verdaderamente es guiado y enseñado en todas las cosas por el Espíritu Santo, no por el hombre. Habrá un juicio y habrá un momento en que todo saldrá a la luz. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, dice la Escritura, el cual sacará a la luz lo oculto de las tinieblas, y declarará lo profundo y las intenciones de los corazones. Y allí entonces se determinará y se verá realmente quién era el que vivía realmente en la presencia del Señor, en la verdadera comunión con Dios, quién era el falso, quién era el de sus propias leyes. Allí entonces el verdadero justo lavará sus pies en la sangre del impío que decía ser justo, y entonces todo será manifestado en gloria, para alegría de Dios y alegría de todos aquellos que verdaderamente le sirvieron, con corazones íntegros, santos y puros, en completa humildad y en completa entrega de su voluntad a Dios. Gloria a Dios.